menciona otro lugar en la Biblia que dice el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo declara que Dios de antemano había visto, había determinado y había fijado un cordero que vendría sobre la tierra, un cordero que viviría, y dice la Biblia, a través de él habría redención para los pecados de un pueblo que, dice la Biblia, había desobedecido al Señor. La Biblia nos enseña que antes que Dios creó el cielo y la tierra, Dios había determinado un cordero. Dios había establecido un cordero, y la Biblia dice, así como Dios lo había determinado, sucedió poquito más de 2000 años atrás. La Biblia nos enseña entonces que esto del cordero es algo que Dios determinó, y luego Dios lo reveló a Moisés en lo que conocemos como la ley del Señor, el Torá, y también entonces lo reveló a través de las obras de los profetas. Todos ellos hablando y señalando la verdad de un cordero inmolado, un cordero que vendría y ser ofrecido en nuestro lugar, y por medio de su sangre y su sacrificio nosotros obtendríamos perdón, redención y vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, como en otras porciones de la palabra, nos habla de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua siendo una entre 7 fiestas que Dios establece, y cada una de ellas es un tipo, cada una de ellas es una sombra de la obra redentora de Jesucristo, el Cordero de Dios. Cada una de ellas viene revelándonos qué es el plan y el propósito de Dios para su pueblo, y en este día otra vez queremos examinar la Pascua. Cuando vemos esta fiesta, la única fiesta que fue establecida mientras estaban en la tierra de Egipto todavía el pueblo de Israel, era la fiesta de la Pascua. Esa última noche, dice la Biblia, cuando el pueblo del Señor saldría de la esclavitud y sería redimido, el Señor estableció la fiesta de la Pascua. Era la respuesta del Señor a Faraón, que decía ser Dios, que decía esta gente son mía, yo no la suelto, que decía yo no conozco al Dios de Israel, yo no sé quién es, ni le tengo respeto a uno. Por consecuencia, dice la Biblia que Dios visitó a Faraón y a la tierra de Egipto con 10 distintos juicios o plagas registradas en las Santas Escrituras. La última siendo la muerte del primogénito. La última siendo la muerte del primogénito, no únicamente del ser humano, sino de todo animal y de toda bestia también. La palabra de Dios nos enseña que Dios traía juicio sobre la tierra de Egipto y sobre todos los dioses que ellos creían, clamaban y adoraban. Un estudio de los diferentes juicios nos revela, cada uno de ellos viene en contra de uno de los falsos dioses que ellos adoraban en aquella tierra. Dios señalando, sus dioses son hechos de metal, sus dioses son imágenes de hombre. Yo soy el verdadero Dios, tengo poder en el cielo y en la tierra, y esos dioses son nada más que madera y nada más que metal. Tienen boca pero no habla, tienen oído pero no escucha, tienen mano pero no palpan, tienen pies pero los hombres los tienen que cargar sobre sus hombros. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. El último Dios entonces sobre el cual Dios enseña dominio, poder y autoridad era Faraón mismo. Porque Faraón, así como sucedió con los césares que había en Roma y sucedió también con los reyes de Babilonia, terminaron con una tremenda revelación. ¿Y qué era la revelación?
yo soy Dios. Cada uno de ellos declaraba ser divino. Cada uno de ellos declaraba ser divinidad en carne. Y cuando viene entonces el Señor, Él enseña, usted es un hombre, es carne, es sangre, no es divino. Como cualquier hombre pereces, te pudres, y yo soy el Dios verdadero y ejerzo autoridad sobre Faraón, sobre reyes y principados. Yo pongo al que quiero y yo quito a quien me da la gana. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Esa noche dice la Biblia, entonces el primogénito de Faraón moriría también. Entonces toda la tierra, dice la Biblia, está en llanto, en lamento, en dolor. Y el próximo día, cuando se presenta Moisés, le dice Faraón, váyanse. Le dice Faraón, váyanse, ya me tienen harto. Y dice la Biblia que manda a la gente de Egipto lo que ellos pidan y demanden de ustedes, désenlo. Y de esa forma y manera despojaron a Faraón y a Egipto de riqueza, de oro, de plata, de animales y de bestias, y salieron de aquella tierra del cautiverio redimidos, bendecidos, prosperados, porque Dios los había bendecido. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. En la palabra de Dios vemos entonces la redención del hombre. Y aquí en esta fiesta Dios está relatando la obra redentora que Él quiere hacer en la vida del hombre. Y toda la Biblia nos enseña, revuelve alrededor de un cordero. Pero no cualquier cordero, un cordero sin defecto. Un cordero sin pecado. La Biblia nos enseña en el verso 4, si vuelve allí una vez más, el verso número 5, perdón, dice la Biblia, el animal será sin defecto. La Biblia nos enseña que el cordero que debería de presentarse debería ser un cordero sin ningún defecto. No podría tener ningún tipo de defecto visible, y si tenía un defecto quedaba descalificado. No lo podían traer y presentarlo al Señor porque sería rechazado del Dios eterno. Cuando leemos Malaquías, el capítulo 1, el pueblo llegó a la costumbre donde traían los sacrificios defectuosos. Presentaban animales defectuosos, animales que tenían todo tipo de defecto. Y Dios reprendió a los sacerdotes y les dice, llévenle eso a su príncipe, a ver si a él le van a agradar. Pero dice Dios, a mí no me agrada de ninguna forma y de ninguna manera, porque aquellos sacrificios representan al Cordero de Dios, representan al unigénito Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Vemos que todo lo que se presentaba en el templo debería ser sin defecto. Un estudio de los sacerdotes nos revela que la descendencia de Aarón que iba a servir en el templo no podía tener defecto ni tacha tampoco. Cualquier hijo que naciere con un defecto de deformidad en su cuerpo no podía servir en el templo. Y no es que Dios tiene algo en contra de esa gente. Una vez más es una revelación tanto del Cordero que allí es ofrecido, como la gente que es llamada para ofrecer ese sacrificio. Deberían también vivir una vida en santidad, en el temor del Señor, porque la Biblia dice no podrían contaminar las ofrendas que se traen en ese lugar. Entonces Dios requería que vivieran vidas intachable, que vivieran vida santa, consagrada delante del Señor, si no quedaban eliminados como sacerdotes en el templo del Señor. La Biblia nos enseña entonces la primera cosa necesaria, un cordero sin defecto. La Biblia nos revela que este cordero era escogido en el día número 10 de aquel mes.
El mes, dice la Biblia, era el primer mes para el pueblo de Israel. Desde ahí en adelante, ese sería el enero para ellos. Y la Biblia dice, este es el día o este es el mes en cual celebraban el Cordero y la Pascua. La Biblia dice en el día número 10, entonces deberían de ir al ganado y deberían de escoger y elegir el Cordero necesario, el Cordero que Dios demandaba. Entonces tomaban vista de todo el ganado y buscaban uno sin defecto, buscaban uno lleno de salud, uno intachable, y ese entonces lo iban a traer y lo iban a presentar al Señor. La palabra de Dios nos señala que esto era lo que ellos deberían de hacer primero. En segundo lugar, en el verso número 5, leyendo una vez más, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardarás hasta el día 14 de este mes. La Biblia dice que tomaban el cordero el día número 10, y la Biblia dice por 5 días deberían de observar aquel cordero. Deberían de examinarlo todos los días por ver si habría una manifestación de defecto o de falta sobre aquel cordero. Si se manifestaba un defecto, entonces el cordero quedaba descalificado. No servía para el sacrificio, deberían de adquirir otro, tomar otro, pero ese no le serviría para nada. Entonces la Biblia dice por 5 días lo apartaban, lo ponían en un corral, en un lugar de protección y de cuidado, y ahí entonces lo estaban examinando todos los días. Lo examinaban cuidadosamente los que temían al Señor para asegurarse que aquel cordero no tendría defecto alguno. La palabra de Dios nos dice que entonces el día 14 dice, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces la Biblia dice, desde una tarde hasta antes de amanecer el próximo día, deberían de inmolar aquel cordero. Deberían de tomarlo, deberían de inmolarlo, y la Biblia dice, esto lo harían a la umbral de la casa. Ahí delante de la puerta, dice la Biblia, degollaban la oveja, y dice la Biblia, recogían la sangre del sacrificio, porque Dios quería que hicieran algo con la sangre. Mire el verso número 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Entonces la palabra de Dios dice que tomaban aquella sangre, dice la Biblia, delante de la puerta, y tomaban la sangre y la ponían en los postes de la puerta. Lo ponían en el dintel de la puerta por arriba también, y la Biblia dice, esto servía como una señal, porque la Biblia dice, el ángel del Señor vendría esa noche sobre la tierra de Egipto, y aquel ángel no respetaba a hombre, ni a mujer, ni a religión, ni a denominación. Lo único que respetaba era si la sangre estaba sobre la puerta o la sangre no estaba sobre la puerta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo en este día? La sangre, dice la Biblia, se trataba con mucho temor y temblor en el pueblo de Israel. En la ley está escrita que la sangre del animal no se come. Y la razón que no se come, porque la vida está en la sangre. Y Jesucristo representa vida para nosotros. Y Él derramó su sangre por nosotros. Por eso la sangre se trata como algo santo. Nunca se debe de comer. Está escrito en la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice que todo esto hacían delante de una puerta. Veamos otra vez la sombra de la palabra de Dios. La Biblia dice, Jesucristo hablando de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otro lugar Él dice, yo soy la puerta.
En que entra por mí saldrá y encontrará pastos verdes. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es la puerta al Padre. Es la puerta al reino eterno de Jesucristo. La Biblia dice que otros han salteado, han querido entrar y brincar por la pared, pero son ladrones y salteadores. El que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Y ladrones no tienen su parte en el reino eterno. La única manera de entrar, tenemos que entrar por la puerta. Interesantemente, cuando una persona trabaja con una puerta, se dice que colgó la puerta. Y Jesucristo fue colgado sobre un madero. La puerta entre el cielo y la tierra, Jesucristo, dice la Biblia, fue levantado en alto. Y dice la Biblia, todo el que creyera en Él, es atraído a Él, será salvo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La palabra de Dios nos habla en todo lugar del poder de la sangre. Y esto sirve para cubrir. Nos lo revela inmediatamente cuando Adán y Eva hubieron pecado. Se escondían de la presencia del Señor. La Biblia dice que Dios tomó el cuero de los animales. Y la Biblia dice que lo cubrió a Adán y a Eva. Esto revelándonos de que Dios no quiere condenar al hombre, sino salvar al hombre. Que Dios no quiere que el hombre sea avergonzado, sino que el hombre sea salvo. Y cuando el hombre acepta y recibe lo que Dios ha dispuesto, él puede recibir salvación, perdón y vida eterna. Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos revela la provisión de los animales y de su piel y también su sangre. En ese momento entonces la Biblia dice Dios los cubre a ellos para ayudarles con la vergüenza y todo lo que tenían. Ahora tenemos a Jesucristo y la sangre de Cristo que nos limpia de pecado y de la mala conciencia, que si el pecado fuera rojo como el carmesí, lo hace más blanco que la lana fina. Esta es la sangre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La Biblia dice entonces, esta es la señal que es respetada en el cielo y también debería ser respetada en la tierra. Es respetada de todo principado y poder en el mundo invisible, sean los ángeles de Dios o sean los demonios caídos también. Respetan la sangre porque la sangre es vida, poder y autoridad de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que en todo lugar hay ese respeto. Ahora falta de nosotros como seres humanos si nosotros tenemos ese mismo respeto a esa sangre. Si nosotros también veneramos y honramos esa sangre como algo importante, como algo esencial, como algo que nos puede limpiar y purificar, o lo vemos como cualquier cosa. Hay de aquel que pisotea la sangre de Cristo. Dice la Biblia que en el testimonio de 2 o 3 testigos, la persona que quebranta el mandamiento de Moisés muere irremisiblemente. Y dice que piensas que merecerá la persona que pisotea la sangre de Cristo y la tiene por una cosa inmunda. La Biblia nos enseña que debemos de amar y respetar la sangre de Cristo. Es la señal que nos ofrece perdón y nos ofrece salvación y nos ofrece la vida eterna. Cuando llegue a su casa, considere que esta señal se da desde el Torá hasta Revelaciones. Usted lo puede encontrar. Por ejemplo, estamos leyendo el libro de Josué en las mañanas, yo y los varones, y pasamos a la historia de Rahab cuando fueron a tomar el pueblo de Jericó. ¿Y qué vemos ahí? La señal de la sangre. Esta mujer por su fe salva la vida de los espías que fueron enviados. Y la Biblia dice, ellos prometen salvarla a ella y a toda su casa con una condición, que deberían de entrar en la casa de ella, deberían de estar ahí y no salir cuando ellos vengan a atacar el pueblo. Y luego debe de colgar una señal de su ventana. Su casa estaba en el muro de Jericó y la señal era un pedazo de ropa en color rojo escarlata. Esa señal estaba sobre su ventana.
Y entonces fue salva ella, su padre, su madre y todos sus parientes que entraron en su casa, porque la sangre limpia, la sangre purifica y nos protege. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios sigue hablándonos en el verso 8. Vamos para allá. Ya que anoche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. La palabra de Dios dice que este cordero debería de ser ofrecido en fuego. No podía ser comida cruda, no podía hacerla a vapor ni en agua, tenía que ser puesta a fuego. Jesucristo dijo: yo tengo un bautismo de cual yo necesito ser bautizado, y cómo me angustio hasta recibir ese bautismo. Él no hablaba de bautismo en agua, él hablaba de bautismo en fuego. Él hablaba de bautismo en fuego. Y la Biblia dice que a causa de nosotros él fue bautizado en fuego. De tal manera que dice la Biblia, esa misma noche, estando en Getsemaní, gotas de sangre brotaban de su frente mientras él oraba al Padre y decía: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se ha hecho mi voluntad sino la tuya. La única vez en la historia de su ministerio le dice a sus discípulos: quédense conmigo, oren conmigo, porque en su humanidad sentía el pesar del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y la Biblia dice, decía al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa. Pero gracias a Dios que siempre terminaba diciendo: no sea hecha mi voluntad, ni como yo lo quiero, ni como yo lo siento, sino como tú lo quieres. La Biblia dice que se presentaron tentaciones y muchas cosas para desviarlo de su misión. La Biblia dice: fue fiel hasta el final. El diablo utilizó todo personaje y toda situación, hasta un fiel amigo que se llamaba Pedro, que cuando él le comentaba lo que debería suceder, le pone la cara de los buenos amigos y le dice: ay, Señor, no diga cómo te va a pasar tal cosa a ti si tú eres tan bueno. Jesucristo le dice: ponte atrás de mí, Satanás. Ponte atrás de mí, Satanás. Tú no entiendes ni conoces estas cosas, estás metido en las cosas de los hombres y no entiendes lo que yo debo hacer. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue fiel hasta el final. La Biblia nos dice: él no falló en lo que el Padre le dio para hacer. La Biblia dice que entonces tomarían esta carne, se la comerían. En otro lugar dice: sin quebrantar ningún hueso. Sin quebrantar ningún hueso. Cuando el Cordero de Dios fue crucificado, no se quebró ningún hueso en su cuerpo tampoco. Si se acuerdan las escrituras, dice la Biblia que se hacía tarde y al día y querían que se bajasen estos criminales de la cruz porque llegaba el día del reposo. Y entonces fueron a Pilato y le dijeron: quiero que quebremos las piernas de estos individuos, porque si les quebraban las piernas ya no podían elevarse y levantarse para respirar, y se ahogaba esta gente. Cuando querían que se murieran rápido, les quebraban las piernas. Vinieron al primero, le quebraron la pierna. Vinieron al segundo, crucificado al lado del maestro, le quebraron la pierna. Pero cuando llegaron al Señor, él ya había muerto, por lo cual no le quebraron ningún hueso. En sus manos él fue colgado, no aquí como lo pintamos, sino aquí entre los dos huesos. Ese era considerado parte de la mano en la forma de los romanos. Jesucristo ahí recibió los clavos en su pie, dentro de los dos huesos que también están ahí, y Jesucristo fue colgado, el Cordero de Dios. Dele un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya.
La Biblia dice que todo deberían de comerse, y si algo quedaba, deberían de quemarlo el día próximo. A nosotros nos conviene no tener 10% de Jesús ni 40% de Jesús. A nosotros nos conviene el 100%. A nosotros no nos conviene parte del evangelio, nos conviene todo el evangelio. Y a la palabra de Dios hay que no ponerle y hay que no quitarle, porque el que le pone, las plagas escritas en Apocalipsis vendrán sobre él, y el que le quita, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Lo de Dios se consume completamente. Lo de Dios se consume completamente, porque es perfecto en medida, en poder, en gloria y autoridad, y no hay que añadirle y hay que no quitarle. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Entonces, tener cuidado de tradiciones, costumbres que procuran añadir o quitar a lo que Dios ha establecido. Si quiero ir de eso, venga ahora en la noche y le voy a hablar de una de esas tradiciones que hay ahorita, para que usted se dé cuenta lo que está pasando. La palabra de Dios nos dice entonces, esto deberían de hacer. En el verso número 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, lo que quedare lo quemaréis en fuego. Lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. La palabra de Dios dice que cuando ellos harían esto, deberían de estar vestidos, deberían de tener su cinto bien puesto, deberían de tener su vara donde caminaban, deberían de tener sus zapatos, deberían de estar preparados, porque pronto el Señor los iba a sacar de la esclavitud. Pronto el Señor le abriría la puerta y ya no serían más esclavos, ya no estarían más bajo el poder de Faraón. Y entonces el Señor le dice, cuando la coman, bien vestidos, bien preparados, porque temprano en la mañana nos vamos de este lugar. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Cuando Cristo vino pronto y de repente. Muy poquitos de veras lo estaban esperando, y muy poquitos se dieron cuenta que en Belén nació el Salvador del mundo. Muy poquitos se dieron cuenta que él era el Mesías prometido. El pueblo de Israel, un remanente pequeño, creyó, recibió salvación, las buenas nuevas del Mesías, mientras el resto del pueblo estaba dormido, ignorante de la salvación que Dios estaba obrando a favor de ellos. Cuando la redención del Señor viene pronto, viene rápido, y viene en formas y maneras que el hombre no puede imaginarse. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En un instante una persona escucha la palabra de Dios, y el Espíritu trae convicción al corazón, sin darse cuenta casi pasa por delante, quizás hasta pensando, diciendo, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y viene y confiesa que Jesús es Señor de su vida. Desde ese momento las cosas cambian, el corazón de piedra es quitado y se le da un corazón de carne. En un instante sus pecados le son perdonados, y en un instante es una nueva criatura. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. En un instante los deseos antiguos ya no dominan y hay nuevos deseos ahora. Ahora una forma de vivir, de ver las cosas y caminar viene a la vida. Quizás todo lo que había pensado en el pasado era cambiar de religión, cambiar de denominación, cambiar de pensar. Pero lo que Cristo hace es mucho más profundo, mucho más poderoso y mucho más exacto. Él toma a esa persona y le hace una nueva creación, le da un nuevo corazón, escribe su nombre en el libro de la vida y viene a ser un hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Aleluya.
Lo que Dios hace es de repente. Si analiza el día que usted conoció a Cristo, fue algo de repente. Usted no buscaba a Dios, pero Dios a usted lo estaba buscando. Usted no buscaba a Dios, pero Dios a usted lo estaba buscando. Y Dios puso las situaciones necesarias, puso en su camino la gente necesaria para que usted pudiese recibir el mensaje de salvación. El poder del evangelio que salva y transforma el corazón del hombre. Y eso sucedió repentinamente. Conocido hermanos que me dijeron: yo fui a tal iglesia, hermano, no tenía planes, me invitó la novia y fuimos. Y teníamos una pachanga en un baile en la tarde. Pues yo dije: está bien, voy con ella. Fueron, recibió el mensaje, pasó adelante, no sabía cómo, algo lo movió y se fue para adelante. Pero tenían la fecha en el baile ya. Y saliendo se fue al baile. Pero la cosa cambió, dice: yo no sé qué pasó conmigo. Miraba a aquella gente y las miraba tan triste, las miraba con caras largas. Y dice: y el lugar se me hacía tan oscuro. Y dice: ¿por qué está tan oscuro? ¿Por qué no prenden aquí las luces? Y a mí me encantaba el oscuro para andar en la movida. Y ahora se me hacía oscuro, me sentía raro. Y le dije a ella: ¿sabes qué? Vámonos a la casa. No me siento, vámonos a la casa. En un instante, sin él planear ni programar, Dios cambió su corazón. Y aunque él ni se daba cuenta, sabía: este no es lugar para mí. El espíritu que está aquí no es el que está ahora en mí. Y entonces un cambio radical vino a su vida. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Esto es lo que Dios hace en la vida del hombre. La palabra de Dios nos habla, mire Juan capítulo 1, el verso 29, sobre el tema que ahorita estamos tocando. Juan siendo aquel instrumento que Dios envió para preparar el camino para el Mesías. Aquel que dice la Biblia vendría proféticamente antes del Mesías. Aquí nos está hablando él. San Juan capítulo 1, el verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio a bautizar con agua, que él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio: este es el Hijo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que Juan venía predicando. Y Juan venía llamando a Israel a un arrepentimiento, diciéndoles que detrás de él vendría uno. Ese sería el Hijo de Dios. Y Dios le dio una señal diciéndole: un día vendrá a ti ese varón, y cuando vea descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, esa es la señal: ese es mi Hijo amado. La Biblia dice que cuando Cristo desciende al agua para ser bautizado, Juan ve aquella señal. Los cielos se abren, el Espíritu desciende sobre él en forma corporal como paloma. Y la Biblia dice entonces, lo señala: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero perfecto que una vez y para siempre quita el pecado del mundo. Después de este Cordero ya no hay otro Cordero, ni necesidad para otro Cordero, porque la sangre y el sacrificio de Jesús una vez y para siempre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice que así como está predestinado que el hombre vive una vida después el juicio, así Cristo murió una vez. Y cuando vuelva, volverá sin relación alguna con el pecado.
Este es el Cristo que nosotros predicamos, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que murió y que resucitó. Quiero que vayamos a Juan capítulo 12, el verso primero. Juan capítulo 12, el verso primero. Quiero que veamos ahora hecho, vivido, caminado en la vida de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Ok? Y aquí en Juan podemos ver la confirmación de esta palabra que les estoy hablando. Dice Juan capítulo 12, el verso primero. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. La Biblia dice que 6 días antes de la Pascua, Jesucristo vino a Betania. Betania es una aldea cerca de Jerusalén. Un poquito más allá del Monte de los Olivos se encontraba Betania. Ahí dice la Biblia, vivía Marta, María y su hermano Lázaro, los cuales eran amigos íntimos de Jesucristo. Jesucristo muchas noches y muchos días pasó en compañía de estos hermanos, invitando vecinos y otra gente también, comía con ellos, se deleitaba con ellos. Y Jesucristo había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Ahora la Biblia dice, llega el tiempo de la última Pascua que Jesucristo practicaría, compartiría con sus discípulos, con el pueblo de Israel. Y la Biblia dice entonces 6 días antes, como todo judío que obedece la palabra y los mandamientos del Señor, se presentó en Jerusalén para celebrar la Pascua. La Biblia dice se queda en la casa de estos 3 hermanos, porque la Biblia dice debería de cumplir con lo que Dios le había mandado. Ahora quiero que vayamos al verso número 12 en este mismo capítulo. El verso número 12 dice: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra de Dios nos dice entonces 6 días antes, Jesucristo viene a Betania. En el verso 12 nos dice, el día próximo hace su entrada triunfal a Jerusalén. El día 6 antes de la Pascua está con Lázaro y María, y el día próximo entra en Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo. Quiero que notemos que el día siguiente era 5 días antes de la Pascua. Acordémonos una vez más que cuando elegían el cordero, lo hacían 5 días antes de la Pascua. 5 días antes de la Pascua deberían de apartarlo y separarlo, y comenzaba una examinación por si había un defecto en él. Entonces Jesucristo 5 días antes de la Pascua viene descendiendo sobre Jerusalén, presentándose a Israel, al pueblo de Israel y los líderes de Israel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el sacrificio perfecto para ser examinado por los hombres, por los religiosos y por los políticos también. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Si comenzamos a leer sobre estos días, ahorita no tenemos tiempo. Aquí es donde le hacían preguntas sobre el diezmo, preguntas sobre la persona adulta, la persona que se divorciaba. Querían prenderle en una enseñanza mala, en una doctrina equivocada. Buscaban formas y maneras
para atrapar al Señor. Entonces todos estos días cuando estaba en el templo, salía y pasaba la noche fuera en el monte de los olivos en Getsemaní y volvía el próximo día. Y en todos esos días le enviaban escribas, maestros y personas diferentes a ver si hallaban un defecto en su enseñanza o en la vida del maestro. La Biblia dice, nada podían encontrar. Lo único que pudieron hacer es tomar enseñanza de Jesucristo, torcerla y presentarla como una evidencia. Por ejemplo, dice la Biblia, él declaró en una ocasión cuando lo llevaban a ver la grandeza del templo y su gloria, le dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y les dijo, si destruyen este templo, yo lo levanto en 3 días. Lo torcieron ellos para decir que quería destruir el templo de Dios y que tenía el poder para edificarlo en 3 días, cuando había tomado más de 40 años para finalizar aquel templo. Pero Jesucristo no hablaba de un templo hecho de manos de hombres, ni de material de esta tierra. Él estaba hablando de su cuerpo, que Dios le había preparado antes de que el mundo fue fundado. Un cuerpo libre de pecado, un cuerpo libre de culpabilidad, un cuerpo libre de malicia. El único cuerpo que la Biblia dice no vería corrupción. Lo pusieron en la tierra, no olía, no lo tocó ninguna enfermedad, ningún animalito, porque es el cuerpo santo de Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Todo lo que podían sacarle eran cosas como estas, pero nada más le podían encontrar, porque Jesucristo es el Cordero de Dios sin defecto y sin pecado. Quiero que note que en este día él venía entonces montado sobre un asno, manso y humilde, como estaba escrito en los profetas. La Biblia dice que la gente tomaba las ramas de palmera. Dice la Biblia, otros ponían sus sacos sobre el piso y comenzaban a exclamar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta es la ocasión donde Jesucristo permite que se le declare lo que es Él y que se alabe como Él es digno de ser adorado y alabado. El resto de las veces no lo permitía. En una ocasión venían, dice la Biblia, para tomarlo a fuerza y declararlo el rey sobre Israel, para pelear contra los romanos en el libro de San Marcos. Pero el maestro se escondía de Dios, porque él vino a librarnos de algo más que una política. Él vino a librarnos de algo más que un problema económico. Él vino a librarnos de mucho más, de un corazón quebrantado porque la novia nos dejó. Él vino a librarnos del pecado, de la muerte y una condenación eterna. Y la sangre de Cristo es lo único que lo puede hacer. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Quiero que noten que aquí la gente gritaba, Hosana, Hosana. Y es muy importante entender la palabra Hosana. Nosotros lo usamos en cánticos, pero de veras no sabemos lo que significa. La palabra quiere decir salva ahora, sálvanos ahora. La palabra Hosana quiere decir salva ahora Dios, sálvanos ahora. La gente exclamaba por lo que Dios iba a hacer por ellos. Él vino a salvarlos y él estaba presto, preparado y listo para hacerlo. La voluntad del Padre era revelada aún por un sacerdote llamado Caifás, que no era según el orden que Dios había establecido, sino que los poderes romanos en ese tiempo elegían el sumo sacerdote. Él, dice la Biblia, dijo proféticamente, nos conviene que uno muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera por uno. Y aunque era un hombre no recto delante de Dios, pero por estar en la oficina del profeta,
hablaba la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios, que uno muriera por todo el pueblo, que uno muriera por todo el mundo y que no todos murieran. Esto Cristo vino a hacer por usted y vino a hacer por mí. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Quiero que vayamos a Juan capítulo 18 y el verso 12. Quiero proseguir en hablarle acerca de la examinación de Cristo. Ahorita nos vamos a enfocar en ese último día, esa última noche donde Él estaba con vida aquí en la tierra. ¿Ok? No voy a concentrarme en los 4 días, tomaría mucho tiempo. Vamos a enfocarnos esa última noche. Juan capítulo 18, el verso 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. La Biblia nos dice que el primer lugar donde trajeron a Jesús arrestado y atado era Anás. Y él era el suegro, dice la Biblia, del sumo sacerdote. La palabra de Dios dice que lo presentan a este hombre y él comienza la examinación del cordero. Él comienza la examinación por si habrá un defecto, un pecado en este cordero que dice ser el cordero de Dios. Miren lo que dice en el verso 19 del mismo capítulo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. La Biblia dice que a las preguntas que le hacen, el Señor declara: yo nunca he hecho nada a escondidas. Yo nunca he hecho algo detrás de la espalda de nadie. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho limpiamente en frente de todo el mundo. Yo nunca he andado a escondidas hablando cosas secretas, enseñando una handshake secreta, nada de esa basura. Yo soy la luz, yo habito en la luz y todo lo que hago, lo hago en frente de toda la gente sin esconder nada. Una señal que no había pecado en él. Cuando tú y yo andamos libres de pecado, no nos escondemos de nadie. No hacemos nada detrás de la espalda de nadie. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Y el que anda en luz no le tiene miedo a nadie, porque sabe que sus hechos son rectos, santos y puros y justos. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Lo que yo hablé, lo hablé delante de toda la gente. Pregúntele a ellos que digan lo que yo he hablado. Pues la palabra de Dios nos enseña que comienza así esta examinación del cordero. Vamos al libro de San Juan, el capítulo 18, el verso 24. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel Pedro que había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi en el huerto con él? Creo que yo estoy equivocado. Un momentito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? La palabra de Dios dice, San Juan 18, 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a Mateo 26, el verso 62. Entonces la Biblia dice: viene a Anás, el suegro. Después dice la Biblia, él lo envía a Caifás. Él era el sumo sacerdote aquel año. En Mateo 26, comenzando en el verso 62, dice la Biblia: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada?
¿qué testifican estos contra ti? A Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo dijeron: es digno de muerte. La palabra de Dios nos habla acerca de Jesucristo ante Caifás. Él dice en la Biblia, ya no pudo soportar que Jesucristo permanecía callado, que todas las acusaciones eran pura falsedad, y le conjura por el Dios eterno que diga si él es el Mesías o no es el Mesías, que diga si él es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que se vuelve a él y le dice: tú lo has dicho, tú lo has declarado. Y luego dice: de aquí en adelante vas a ver al Hijo del Hombre que vuelve en las nubes, de acuerdo como Daniel capítulo 7 lo registra. Dice la Biblia: vendría con poder, con gloria y autoridad, y reinaría sobre toda la tierra. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La Biblia dice que él llama esto blasfemia. Y si Jesucristo fuese como cualquier otro hombre, es blasfemia. Y Jesucristo fuese únicamente un buen hombre, buen maestro, un operador de milagros, verdaderamente sería una gran blasfemia. La Biblia dice que Jesucristo es declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Pero la Biblia dice que Jesucristo es declarado Hijo de Dios por la resurrección. Y por eso la Biblia nos dice que la resurrección es muy importante para el creyente, porque la resurrección se señala que Jesucristo es el Cordero sin defecto, sin pecado. Porque la Biblia dice: lo que le da poder al pecado y a la muerte es el mismo pecado. Que si hubiera pecado en él, su cuerpo se hubiera corrompido y nunca habría resucitado de entre los muertos. Pero en el tercer día, dice la Biblia, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La Biblia dice que pronto va a aparecer. En las nubes vendrá el Señor. La Biblia dice que todo ojo le verá. Y eso otra vez está escrito desde el libro de Daniel capítulo 7. Interesantemente, esta era una de las formas que él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 18, el verso 28. San Juan 18, el verso 28. Estamos viendo la examinación del Cordero de Dios. Juan 18, el verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. La Biblia dice que entonces lo traen delante de la autoridad romana. Pilato era el que gobernaba, era el representante de César sobre todo Israel. Y la Biblia dice entonces lo traen al Señor, a este Señor en esa misma noche. Este Pilato, dice la palabra de Dios,
comenzaría a examinarle, preguntarle pregunta de por qué lo han traído a él, qué ha hecho. Pero la Biblia dice, no encuentra en él ninguna falta. Un Pilato que es una figura verdadera, histórica. Y le digo porque cuando vamos a Israel nos llevan a Cesarea, y en Cesarea hay un pedazo de piedra que piensan que estaba en la casa de Pilato y tiene escrito en él su nombre, Poncio Pilato. Porque muchos negan de la palabra del Señor y negan de su verdad. Pero la Biblia dice que Jesucristo hablando, si estos callaren, las mismas piedras comenzarán a contar y a alabar. Y en los días que vivimos por medio de la arqueología, las piedras están clamando, están predicando y están dando testimonio que Jesús es verdadero, no es mitología ni cuento de hombre. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. La palabra de Dios dice que le pregunta qué es la acusación. Le dicen, pues es malo, si no fuera malo, ¿para qué te lo hemos traído? Pero no, él quería algo tangible. ¿Qué es el problema? ¿Qué ha hecho? Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 33 de este mismo capítulo, el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? Esto lo han dicho otros de mí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ruego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es verdad? La palabra de Dios nos dice que lo traen ante Pilato, el gobernador, dice la Biblia, romano. Él también comienza a cuestionar y averiguar qué ha hecho. Le traen muchas acusaciones, pero nada pega. Por otros evangelios nos hace saber que le tenían envidia, nos hace saber que querían matarlo, querían quitarlo, callarlo, pero nada mal encontró en el Señor. Vamos a seguir leyendo. La Biblia dice ahora en Lucas 23, el verso 6. Lucas 23, el verso 6. Lo que vemos ahorita es algo que en inglés hay un juego que se llama hot potato, la papa caliente. Entonces agarran una papa caliente y se la dan pasando el uno al otro. Aquí la papa caliente era Jesucristo. No sabían qué hacer con él. Se lo pasa de una autoridad a otra autoridad, a otra autoridad, a otra autoridad, a ver quién lo va a condenar. La Biblia dice venía siendo examinado por todas las autoridades. Note, la autoridad religiosa de Israel en lo que eran los sumos sacerdotes, la autoridad romana representada por Pilato, y ahora vemos la autoridad política de Israel por medio de Herodes. Aquí de la escritura que le acabo de decir, Lucas 23, el verso 6. Entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía mucha pregunta, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció, escarneció, vistiéndose de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Así se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Pero la Biblia dice que lo traen a Herodes. Él quiere ver una señal, un prodigio, una magia. Jesucristo no hace nada. La Biblia dice, como oveja enmudeció, no abrió su boca.
Entonces dice la Biblia, lo golpeó, lo maltrató, le puso una ropa espléndida en forma de burla. Y la Biblia dice que lo envió una vez más a Pilato. Imagínense qué tan dura no era esa noche para el Señor. ¿Qué noche era esa noche? Tremenda. La palabra de Dios dice que vuelve entonces a Pilato. Mire lo que dice aquí en el verso 13, donde estamos en el mismo capítulo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a uno diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: ¿qué mal ha hecho? Ningún delito digno de muerte hallo en él. Le castigaré pues, lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. La Biblia nos dice entonces Pilato quería soltarse, miraba todo lo que pasaba, todo esto aquí de celos, tantas envidias, cosas que pasaban, y quería soltar al Señor. Pero la Biblia dice que llenaron la gente del lado de ellos, del partido de ellos. Acuérdense, esto era temprano en la mañana. La mayoría de la gente estaba dormida, ni sabían lo que estaba pasando. Y ellos gritaron: crucifíquenle, mátenlo, queremos que muera. Y últimamente, con toda la presión que le pusieron, lo entregó a mano de ellos para que lo mataran, para que lo crucificaran. Siempre diciendo: no hay delito en él, no hay falta en él, no hay tacha en él. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Quiero tocar unas cosas antes de terminar. Creo que es buena información para nosotros. Primero, ¿en qué día murió el Señor Jesucristo? Si creemos lo que Él dijo, Jesucristo fue crucificado el miércoles, temprano por la mañana. Fue puesto en la tumba esa misma tarde y estuvo ahí por 3 días. Digo según las Escrituras, porque Él dijo que como Jonás estuvo debajo en el pez del vientre por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría bajo la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces, si contamos, acordándonos que los judíos cuentan los días de tarde en tarde, ¿ok? Los judíos cuentan los días de tarde en tarde. Es decir, si usted viene a la iglesia ahora en la tarde a las 6:30, en el mundo de los judíos ya es el lunes, porque ellos cuentan los días de tarde a tarde. Entonces Jesucristo padece todo lo que estamos hablando, todo el martes por la noche. Entonces es crucificado el miércoles, muere, es puesto en la tumba ya para la tarde de lo que conocemos como jueves, el principio de jueves en la mente del judío. Entonces tenemos otra vez desde el jueves en la tarde, desde el miércoles en la tarde hasta el jueves de la tarde un día, del jueves al viernes en la tarde otro día, de viernes al sábado en la tarde 3 días. Entonces Jesucristo bajo la tierra 3 días es lo que él había dicho. Si nosotros creemos eso, como la Biblia lo declara, entonces debería de haber una vez más sido crucificado el miércoles por la mañana, fue puesto en la tumba en la tarde, y entonces así se cumplió lo que Dios había dicho proféticamente.
¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? La palabra de Dios dice que resucitaría el tercer día. Vamos a Mateo capítulo 12, el verso 40. Mateo capítulo 12, el verso 40. Y nosotros entonces vemos eso como el domingo. Nomás tengan en mente esto, que el domingo comienza para ellos en lo que yo llamamos el sábado tarde. ¿Ok? Mateo 12, el verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces Jesucristo viene declarándonos esta verdad. Entonces que Él haría esto. ¿Ok? Entonces Mateo 26, el verso primero. Quiero que veamos el testimonio de los primeros que vienen a la tumba el domingo antes de que el sol salga. Mateo 28, el verso primero. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E pronto y decir a sus discípulos que han resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. La Biblia dice que las mujeres habían notado dónde pusieron al maestro. Porque los judíos tienen una forma de cuidar y respetar al difunto. En la forma del judío nunca dejan el cuerpo y lo preparan con ciertas especias, ciertos óleos a los cuerpos. No tuvieron tiempo porque la Biblia dice venía ya el día de reposo y tuvieron que pronto ponerlo en la tumba. Pero ahora dice la Biblia, volvieron tempranito y traían sus especias, querían honrar al Señor. Se acercan a la tumba y dice la Biblia, como un relámpago, la tierra se movió, un ángel viene y remueve la piedra. Y yo te pregunto primero, ¿para qué removió la piedra? ¿Para dejar que Jesucristo saliera de la tumba? No, para que se dieran cuenta que Él no estaba ya en la tumba. Para eso removió la piedra. Dele un aplauso al Rey de la Gloria, aleluya. La palabra de Dios nos enseña que así como había declarado las Escrituras, Jesucristo proféticamente lo había dicho, así había ocurrido. Ya para cuando ellos llegan, el Señor ya no estaba ahí. Entonces los 3 días se cumplieron, lo que usted y yo conocemos como el sábado en la tarde. Ya era considerado domingo. Vienen ellas temprano, el Señor ya no estaba ahí. Ahora voy a terminar con esto. Vamos a Marcos 15, 25. Quiero nomás seguir otra vez lo que sucedió a Jesucristo ese último día. Marcos 15, el verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito sobre su causa era Rey de los Judíos. La Biblia dice que a Jesucristo lo crucificaron a la hora tercera. La hora tercera equivale de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Acuérdense que en ese tiempo no tenían reloj como usted y yo tenemos reloj que nos marca minutos, segundos. No había nada de eso. El día lo partían en ciertas partes y así era conocido. Entonces la primera, la hora tercera. La hora tercera dice la Biblia, crucificaron al maestro. Quiere decir que desde temprano, como desde las 6 hasta lo más tarde, las 9 de la mañana, el maestro ya estaba sobre la cruz. Acuérdense que hicieron esto a escondidas. Sabían que el pueblo, muchos respetaban y amaban al maestro.
Y todo esto lo hicieron a escondidas en la noche, antes de que la gente despertara y se diera cuenta. Antes de que hubiera una insurrección, se enojaran, vinieran a hacer algo, ya lo tenían colgado sobre el madero. De las 6 a las 9 el maestro ya estaba sobre la cruz. El verso 33 en este mismo capítulo: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La Biblia nos dice que desde las 9 en la mañana como a mediodía habían tinieblas sobre toda la tierra. La Biblia dice que el sol se cubrió y que la tierra estaba llena de tinieblas. Imagínense lo que aquí se está viendo. El corazón de un padre quebrantado por su hijo, por lo que había sucedido. La Biblia dice ahora en el verso 34: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que a la hora novena Jesucristo exclama estas palabras. En su humanidad se siente abandonado del Padre. Se siente con toda la carga del pecado, de la maldad sobre sus hombros. Y entonces dice la Biblia, clama: ¿por qué me has desamparado? Esto era desde las 12 mediodía a las 3 de la tarde, conocido como la hora novena. Vamos al verso 42 de este mismo capítulo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino, entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Haciendo venir el centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándola, la envolvió en la sábana, la puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. La Biblia dice que entonces, ya a la hora deudécima, Jesucristo fue puesto en la tumba. La hora deudécima equivale de las 3 a las 6 de la tarde. De las 3 a las 6 de la tarde, pronto pusieron al Señor en la tumba, porque el día del reposo para el día de los panes de levadura ya se aproximaba y tenían que ponerlo pronto en la tumba. Entonces ahí está este día que el Señor tuvo, un día que usted y yo nunca hemos conocido, pero el Señor lo conoció, no por ser un malhechor, sino por entregar su vida por usted y por mí. No por ser un malvado, sino por amarnos de tal manera que entregó su propia vida por usted y por mí. Cierre sus ojos en este momento.